presentes en la economía de la edificación de este diseño de Dios ahora. Diga, el Hijo sobre su casa. ¿Cuál es la edificación? Del Hijo sobre su casa. Es del Hijo sobre su casa, para que ese Hijo, como Cristo corporativo, entonces sea expresado en plenitud. Ahí es donde los planos, o sea, las Sagradas Escrituras, tienen valor para mí. El valor de la Biblia es que compila las Sagradas Escrituras. Y la finalidad de la inspiración de esas Sagradas Escrituras es ser enteramente preparado para toda buena obra. La obra del Hijo, en quien todas esas Escrituras dan testimonio ¿de quién? De Él. Ese es otro tema. Porque si no, nosotros no logramos entender qué es la Biblia, qué es las Sagradas Escrituras y qué es la palabra que Dios nos revela en Cristo, entonces no vamos a poder destrabar estos asuntos. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que saber la importancia de lo que Dios se compromete contigo. Escúcheme, la razón por la cual Dios te preserva es por causa de un propósito contigo, que fue definido, diga, en el Hijo. Y ahí nos damos cuenta que todos estos que recibieron en su tiempo la participación de este gran proyecto de Dios, fallaron. Hermano, David transgredió muchas veces las directrices de Dios. En su reinado cometió muchas locuras, ¿sí o no? Pero note usted, la Escritura dice que él sirvió a Dios, porque David nunca violentó el diseño, el orden y el propósito de Dios con su vida. Moisés no cometió errores y pecó también, pero él fue fiel en el diseño de la casa, en su economía, porque el juicio que Dios hace sobre David, sobre Moisés, no es un asunto moral, sino es un asunto de edificación. Nosotros juzgamos a la persona por su moralidad. Dios te juzga es por la obra del Hijo. Y cuando nosotros vemos cómo Dios honró, le voy a mostrar gente con la que Dios trabajó en diseños: Noé, Abraham, Moisés, David, Ezequiel. Le fallaron a Dios. Tú puedes fallarle a Dios en algunos planes, pero nunca fracasar en el propósito por el cual Dios te llama. Por eso mire, no hay cosa más poderosa que alguien encapsule en su espíritu un diseño que Dios ha revelado y que esa persona esté entendida del propósito por el cual Dios se lo hizo conocer. Esa es la razón por la cual Dios lo preserva, lo restaura, lo recupera, como lo hizo en la mentira y en el pecado de Abraham, en la borrachera de Noé, en el adulterio de Saúl, en el ímpetu de que tuvo Ezequiel. Todos pueden ser recuperados y preservados porque Dios los eligió para cumplir su plan en el propósito eterno. Grite aleluya. Es ese propósito en Cristo por el cual es imposible que tú fracases y que tú te pierdas. Dios te garantiza. Mire lo que decía Pablo: yo de algo estoy persuadido, que ese que comenzó su buena obra en mí la va a perfeccionar, la va a completar. Alabado sea Dios. Grite amén. Eso es lo que me da tranquilidad.
de que probablemente en algunos espacios tenga un margen de error, pero nunca, escuche, un asunto de mentira, de adulterio, de todo lo demás que se falle moralmente, Dios me deba descalificar. Si tú miras a Saúl, él no cometió los pecados de David, pero él fue rebelde al diseño de Dios para su vida, porque él fue ungido como rey para representar al rey. ¿Está aquí conmigo? Dios nunca recuperó al que violentó el diseño. Adán nunca lo recuperó, lo destituyó de su gloria, porque Adán nunca entendió el diseño de Dios para su vida, no entendió la vida del reino, no se sustentó del árbol de la vida, no entendió el reinado y el ámbito del Edén. Por eso él fracasó y fue destituido. Saúl rehusó el reinado de Dios en su vida y violentó el orden de Dios para su vida y fue destituido. Y cuando digo destituido, no estoy juzgando si se salvó o no salvó, porque no estoy juzgando su salvación, es su obra en el propósito eterno. ¿Está aquí conmigo? Entonces, cuando tú observas el mismo sacerdote Elí, Dios lo despojó de su sacerdocio, porque él no guardó el orden y el diseño de Dios en su vida. Pero todos aquellos que yo le he mostrado, Dios los preservó, y cuando la Biblia hace un registro de ellos, dice que fueron hallados fieles. Por eso en esa gente de fe que en su generación cumplió la obra está David, Abraham, Noé. Pero tú no vas a encontrar a los otros. Diga, la obra de fe es entender y saber del propósito de Dios. Por eso ellos lo hicieron. ¿Y cuál fue la clave? Diga, la obediencia. La obediencia que Dios demanda a ti no es un código moral. La obediencia que Dios reclama de ti es la fidelidad a un diseño. Y con eso estoy diciendo que puedo vivir inmoralmente, pecar cuando quiera. Diga, en ninguna manera. Pero lo que te estoy diciendo es que los niveles de criterio y juicio para evaluar tu vida no están basados en tu moralidad, sino en tu fidelidad al diseño y al propósito de Dios en su vida. Escúcheme bien. Dios ha de hacer entender y de revelar con mayor amplitud a los que están dispuestos a obedecer. Sus planes y orden de ejecución no se lo va a hacer saber a aquel que con su habilidad, astucia, quiere, sino aquel que por la fe salió sin saber y dice, y obedeció. ¿Cuál fue el plano de obediencia de Abraham? Hacer la dirección de Dios en su vida. Entonces, diga, a mayor obediencia a la visión celestial, mayor entendimiento hay al diseño de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Ve y allí se te mostrará. Yo le pregunto, con Ananías Dios le mostró todo lo que
Pablo necesitaba entender, pero era lo que quería, era una prueba de obediencia para él. Como está dispuesto a obedecer este asunto tan primario, ahora yo mismo te voy a revelar de qué se trata. Vente conmigo al tercer cielo, siéntate en mi oficina y yo te voy a explicar todos los planos. ¿Está aquí conmigo? Soy entusiasta, vehemente y hago la obra de corazón, pero solo entiendo hasta el bautismo de Juan. Soy un Apolos. Pero como está obediente a recibir la instrucción de una mujer que se llama Priscila, y él acepta la instrucción, entonces Dios dijo, ahora te voy a hacer entender cosas mayores que Priscila ni Aquila saben. Pablo, por favor, enséñemele a él todo lo que yo te he enseñado. Aleluya. Por eso Dios nos hace entender gradualmente, pero un entendimiento mayor es a la obediencia de lo que ahora sé. No espere que Dios te ilumine algo mayor si no está dispuesto a obedecer en esto primario. Algunos somos rebeldes al ABC y queremos ya graduarnos. No, diga obediencia. Porque nuestro nivel de obediencia es proporcional a lo que Dios nos quiere revelar. Nos quiere. ¿Y por qué? Escúcheme bien. Ningún hombre está capacitado para sobrellevar todo lo que Dios le quiere revelar. Ninguno. Por eso es que Dios lo forma, lo procesa y lo conforma. O yo le pregunto, ¿Pablo entendió todo eso que luego instruyó desde el primer día? Note que le tomó años ir siendo procesado, formado en muchas cosas. Y ese, aún después de escribir todo eso, dijo, y hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero esto sí hago, quiero seguir hasta la excelencia de ese conocimiento. Entonces, note cómo es en nuestra disposición y capacidad de obedecer que Dios está dispuesto a hacernos entender mayor. Ese poder de Dios está asociado precisamente, escuche, diga, el poder de Dios está asociado a sus obras, pero la autoridad de Dios está asociada a su diseño. La autoridad se sustenta es precisamente en ese propósito y diseño de Dios. Por eso el hombre de autoridad no es el que tiene la posición, sino el conocimiento, el entendimiento del diseño de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. En primera instancia, para Apolos, ¿quién es la autoridad que lo instruye? Priscila y Aquila. Pero luego hay una autoridad que Dios establece en la vida del cuerpo para que él sea desarrollado en forma mayor. Por eso, el fin de esa autoridad delegada que Dios da en el entendimiento del diseño es cabalmente para que me lleve a mí a comprender cómo decodificar eso y edificar correctamente. Ahí es donde puedo yo comprender en que voy a separar lo que necesito, lo que quiero, lo que deseo, de lo que Dios dice que yo haga. El mandato sigue siendo el mismo, solamente que en otra orden de edificación.
mira que lo hagas conforme al diseño que yo te muestre. Por eso lo que Dios te hace conocer es a Cristo, porque en Cristo está el diseño suyo. Y Él te dice que mira que lo hagas conforme al diseño que yo establezco. Ahora bien, diga obediencia. Por eso cuando entendemos que la verdadera razón de la existencia de la iglesia tiene que ver con la raíz y naturaleza de un propósito de Dios, y el cual no puede negarse a sí mismo, porque por Él mismo ha jurado de que así se hará y en su Hijo lo ha pactado. Entonces, escuche esto, es por ese amor y gracia que Dios decide, según el puro afecto de su voluntad, compartir con la iglesia su gobierno invisible en un ámbito visible. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea, ¿cuándo? Diga ahora, dada a conocer por medio de quién, de la iglesia, a los principados y potestades, a todos esos rangos de autoridad, se exprese la sabiduría de Dios, lo que Dios hace visible. Diga ahora. ¿Cuándo es? Ahora. Para terminar, amados edificadores, si somos conscientes de la solemnidad del diseño y la responsabilidad de nuestra tarea de edificación, yo tengo que irme de aquí con una determinación de obediencia hasta lo que ahora entiendo. No espere entenderlo todo para comenzar a obedecer. Abraham por la fe obedeció para salir sin saber a dónde iba. ¿Lo sabía todo? Pero en la medida que obedecía, Dios le iba mostrando los niveles de obediencia. Era que Dios le decía: ahora alza tus ojos y mira. Entonces lo que quiero decirle es, ya oímos hace unos momentos, diga, no hay excusa. Excusas no hay, pero estorbo sí. ¿Qué estorbos veo en la edificación de esta tarea? Primero, diga, interpretaciones personales. ¿Por qué no somos unificados en lo que es el diseño, el orden de ejecución, los oficios de edificación y la tarea de los santos? Porque vemos históricamente cómo desde el siglo IV en sus inicios se pierde una iglesia que tenga una definición precisa y que entienda qué es la doctrina de los apóstoles. Desde que esa dirección apostólica se perdió, interpretaciones personales han surgido, y de ahí es donde vienen los grandes cismas, porque cada quien quiere entender e interpretar los planos y el diseño de Dios desde su propio punto de vista, y eso ha conducido a que haya una posición anárquica. O sea, casi que estamos como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Cada tribu hacía lo que bien
le parecía. Aquí es, cada congregación hace lo que el pastor dice. Nadie dijo amén. ¿Por qué no tenemos una dirección unívoca de esto? Porque las interpretaciones personales han creado precisamente esas posturas donde los que la siguen terminan estableciendo una denominación, una división, y el Espíritu que nos une, que es uno solo, termina como los corintios: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Diga carnalidad. Entonces, como tenemos interpretaciones personales, es donde cada quien decide a quién se une. Y a nosotros no nos une ni una denominación ni una doctrina personal, sino un propósito eterno en Cristo y un diseño dado por Dios. Por eso tu unidad es en el Espíritu. Segunda cosa, diga intereses propios. ¿Por qué no hemos sido fieles en esto? ¿Por qué no se puede ver en una ciudad como Pablo lo concibió y así lo escribió? Pablo a la iglesia de Cristo Jesús que está en Corinto, en Éfeso, en Filipos. Y yo le pregunto, ¿en esos lugares solo había una congregación que se reunía en un local? No. Habían varios ancianos dirigiendo distintas comunidades en las casas, pero Pablo nunca le escribió una carta de forma separada. Miraba a la iglesia no del local, sino de la localidad, porque él edificaba, era el cuerpo de Cristo. Se puede ver en la localidad nuestra, llámese como se llame tu ciudad, su provincia, su barrio, la iglesia de Cristo. No, lo que han visto es congregaciones divididas, peleándose por doctrinas, por programas, por cosas. La gente no ha visto. Entonces, ¿cómo le podemos hacer saber a las naciones, a los principados y potestades, la multiforme sabiduría de Dios, si ese Cristo corporativo no está siendo edificado y menos expresado? Por eso, cuando Pablo operó precisamente en esos territorios, no se decía este que trastorna el mundo. ¿Cómo se decía? Estos. Diga Cristo corporativo. Y yo veo precisamente que la trampa más grande está cuando los intereses propios son los que prevalecen. Intereses porque muchas veces nos movemos por una necesidad de autorrealización, de autorreconocimiento. Porque como no nos vemos en Cristo, sino en nosotros mismos, viviendo para nuestros planes y deseos, y en ese sentido de autosatisfacción, donde mi carne, mi yo se siente complacido, es donde yo violento los principios para alcanzar los resultados. Tenemos un exitismo mediático con que el sistema a nosotros nos califica, y basado en eso es que nuestros intereses están. Por eso muchas veces debemos preguntarnos, ¿qué motiva mi tarea? ¿Un interés propio o el propósito en Cristo? Diga, el propósito en Cristo. ¿Qué diría
dije mi tarea, conveniencia humana, obediencia divina. Y ahí es donde nosotros tenemos que vivir abrazando esa causa por la cual nosotros fuimos llamados y decir como Pablo: no voy a ser rebelde a la visión celestial, porque yo he aprendido a morir. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Aleluya. Es la única manera para que podamos sepultar, dejar sin vida el tercer elemento. Ya le dije, diga: interpretación personal, interés propio. Y el tercero, orgullo ministerial. Muchas veces esto no se da por el orgullo de no reconocer que lo que durante 20 años yo enseñé, me conocieron, me hice famoso, me hice un nombre. ¿Cómo yo voy ahora a decirle a esa gente que me llamó el gran apóstol, el gran profeta, de esa sombra y símbolo que yo te enseñé a ser un experto? No se trata. Tú y yo queremos ser ministros competentes, y yo decidí rendirme e iniciar esta edificación siendo escuche, aprendiz formado en el nuevo pacto y no un maestro petrificado en el viejo pacto. Orgullo ministerial es una sutileza que está en la carne nuestra. Todos lo tenemos, todos, en una u otra medida. ¿Y cómo puedo yo renunciar a eso si el puesto, el cargo? Y entonces entra el orgullo de no querer renunciar a ese nombre, a esa posición, a ese privilegio, y reconocer que necesito entender que yo necesito avanzar en esa edificación. Y estoy como Apolos dispuesto. A ver, Priscila, enséñame. Pero si tú humildemente reconoces la instrucción y mueres a tu orgullo. ¿Quién era Apolos? Varón judío, elocuente en las escrituras, vehemente en el espíritu, predicador reconocido. ¿Y quién era Saulo? Circuncidado al 8º día, y todo ese abolengo. A todo eso yo muero, pero quiero empezar a aprender. Y por eso el evangelio que yo recibí del Señor. Por eso el más alto grado de ignorancia está en el orgullo de gente que no quiere aceptar que necesita aprender. No es en el que tiene escasos estudios, es en el orgulloso que discute de lo que no entiende, que defiende de lo que no conoce, y por él precisamente no recibir la instrucción, no comprende lo que la Biblia dice. Si ustedes quieren hacerse sabios, estén dispuestos a recibir instrucción. Se requiere humildad para ser un edificador. ¿Qué es lo que se requiere? Humildad, porque la humildad va ligada a la obediencia. Y es precisamente la sencillez para poder reconocer
de que no lo entiendo todo, no lo sé todo, pero una cosa hago. Y ahí es donde nosotros no hemos podido avanzar más, porque no aceptamos la instrucción del que Dios nos asigna en ese momento para matar nuestro ego. Mi amado Saulo, tú que eres circuncidado el 8º día de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos en cuanto a la ley irrepresible de la tribu de Benjamín, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley irreprensible, discípulo de Gamaliel, todo eso era usted. Pues para que sepan lo que yo te voy a enseñar, te envío a un discípulo llamado Ananías. ¿Quién introdujo en el ABC a ese gran hombre? ¿Quién? Pero hoy el orgullo ministerial de algunos, a los que Dios quiere introducir, guiar y promover, les envía un Ananías, y la pregunta que él dice: ¿y usted cuántos miembros tiene? ¿Y quién es su cobertura? ¿Y cuántas iglesias usted tiene bajo su cobertura? ¿Y quiénes salen contigo en la foto? O sea, ese orgullo te va a recibir. ¿Es de acuerdo? Pero lo que no sabías es que Dios te envió fue uno pequeño. Acepta la Ananías que Dios te envía, porque está preparando un gran Pablo para que te instruya. Pero allí es donde muchos no pueden entender eso. Y amado mío, reconocer a alguien como nuestro instructor primario, como nuestro abridor de puertas, como aquel que Dios nos asigna para introducirnos a esa gracia, recíbalo. Probablemente tú a lo mejor representes más, pero Dios te puede promover y hacer entender por ese grado de humildad que tú reconoces. Alabado sea Dios. Entonces, después de que Pablo entendió eso, jamás se volvió a presentar basado en lo que era su trayectoria. Y qué curioso, entre más conocía la realidad de Cristo, la plenitud de Cristo, la gracia de Cristo, él tiene una metamorfosis a la inversa. Cuando Dios lo llama, la primera carta: yo Pablo, apóstol, maestro y predicador a los gentiles. ¿Sí la ha leído? ¿Cómo se identifica? Yo Pablo, apóstol, maestro y predicador a los gentiles. Es la primera credencial que él muestra. Más adelante, cuando va a estar entendiendo más de Cristo y de esta verdad, dice: yo Pablo, dice, el más pequeño entre los santos. Ahora entiende más, y él dice que el más pequeño entre los santos. Y entre más entiende y escribe la última carta, ¿sabe cómo se presenta en Timoteo? Yo Pablo, el primero entre los pecadores. Yo no lo entiendo. Y nosotros no sabemos nada. No, a mí dígame apóstol, por favor, vaya midiendo, Y usted le pregunta que si es apóstol, enséñeme diseño, estructura, gobierno, y no sabe nada. Entre menos sabe, más grande quiere ser. Pero recuerde que esto, entre más te revele a Cristo, más te despoja a ti. Ya no soy yo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Por eso la marca de tu vida, de tu apostolado, de tu ministerio, no es
cómo la gente te reconoce, sino qué tanto conocen de Cristo a través de ti. Diga, es Cristo. Y por eso, cuando Él edificaba, dijo, y Cristo en ustedes, esperanza de gloria, y ustedes entonces son mi gozo, mi corona y mi gloria. Diga, es Cristo. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y que nosotros haya la disposición, humildad, pero también obediencia de dedicarnos a lo que fuimos llamados. Diga, llamamiento celestial. Póngase de pie. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Si no somos más entendidos de la visión celestial y de lo que es significar el cuerpo de Cristo y Cristo en ese cuerpo, entonces podremos ser hallados infieles. Una vez más, Dios no te va a juzgar para tu salvación. Dios te va a juzgar por tu edificación. Que la gracia del Señor nos asista para crecer en ella y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tome la mano del que está allí, por favor. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos permita ver la realidad de esto, que con mayor precisión, con mayor exactitud, yo pueda trazar bien la palabra de verdad, porque esa es la que tiene poder para sobreedificarlos. Ora por tu hermano. Pida que el Espíritu Santo a él también le instruya, le guíe, lo perfeccione, lo afirme, lo fortalezca y lo establezca en esta gracia eterna, y que pueda ir creciendo en el crecimiento que da Dios. Padre, gracias te doy, porque en esta noche nos permite, oh Dios, ser desafiados para entender, oh Dios, de lo que se trata. En parte conocemos, Señor, y no pretendemos haberlo ya alcanzado todo, pero sí queremos ser hallados fieles, tener la disposición de conocer y avanzar, creciendo en el conocimiento de Cristo y en el crecimiento que da Dios de Cristo en nosotros. Padre, oro que cada uno de nosotros pueda, oh Dios, con fidelidad presentarse ante ti aprobado en la obra en Cristo. Gracias, Padre, por los ministerios edificadores, entendidos y comprometidos, que hacen esta labor posible en el territorio donde están, en el tiempo y ocasión en que ellos operan. Hay una oportunidad tuya para disfrutar, oh Dios, de esta obra eterna. Oro que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y día a día podamos, oh Dios, ser transformados
por el Espíritu en esa plenitud de gloria. Recibe la alabanza, la adoración, y que la medida de Cristo que está en mí expresada y creciente sume a la edificación de estos tus hijos, y de forma mutua, Señor, podamos ser enriquecidos. A ti sea la gloria en la iglesia y en Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Aplaudimos con gratitud a nuestro Dios.